Un nuevo destino, una nueva historia por contar en tierra lejana sur. Nos encontramos con un vecino de Las Heras, Gabriel Gerardo Mardones, enfermero jubilado. Gracias por recibirnos en tu casa. Buenas tardes, gracias a vos. Un gusto, un placer. Contanos, Gabriel, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Cañadón Seco, en ambulancia iba, mi vieja la derivaban a Comodoro, no alcanzó a llegar, así que nací en Cañadón. En ese tiempo eran toda YPF que estaba ahí, tenía un pequeño así hospitalito chiquitito, el médico se llamaba Gerardo, él el que me atendió, me recibió ahí, porque yo pesé 1,9 kg y estuve en incubadora. Las incubadoras eran todo bolsas de agua caliente envueltas en algodón. Esas eran las incubadoras que se hacían antes. Me contaba mi vieja, según, ¿viste? Claro. Así que ahí tuve un mes, mientras hicieron los papeles, acá todo. Así que nací el 20 de abril de 1962. Así que mi mamá se llamaba, porque falleció, Victoria Cuello, una de las antiguas pobladoras. Y mi papá, Martín Mardones, que fue policía y también fallecido. Estuvo acá el policía igual, entruncado, todo. En el recorrido ya empezaste a marcar la historia. Sí, porque justo me puse el nombre del doctor, que se llamaba Gerardo, y nunca pensé que iba a hacer, la parte de salud, de enfermero. Así ¿Y cómo nace ese deseo o esa misión del ser enfermero? Yo siempre quise ser médico, pero las posibilidades de que mi viejo trabajaba él solo, nomás en la policía, no le daba para pagar, para ir a Buenos Aires, Córdoba, nunca tuve esa posibilidad. Así que y la vocación fue cuando estuve en tiempo de 1982, en tiempo de la Guerra Malvinas, que hice la instrucción allá en La Plata, en Buenos Aires, y de ahí me trajeron en un avión Hércules, nos trajeron que nos derivaban, todo así, y a mí me tocó Río Gallegos. O sea que estuviste en zonas de guerra en la época de Malvinas. En zonas de guerra, sí. Ahí estuve en Punta Loyola, ahí estuvimos, acampados, se ha dicho, atrincherados bajo una fosa, una fosa así grande, que cabíamos 4, nos dieron un FAL nomás, un pequeño fusible, porque con eso no íbamos a atacar, si pasaban los ingleses y atacaban ahí la parte, de la ciudad algo, el único que teníamos era un FAL nomás. Así que no teníamos baño, nada, nos llevaban las viandas así, casi media fría, pasaba frío, las necesidades mismas ahí en las trincheras, no teníamos baños afuera, nada, pasamos remate, digo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Cómo recordás ese momento? Nosotros fue así, cuando antes eran como a las 7 de la tarde más o menos, 5:30 ya estábamos en el aeropuerto, con el FAL y las mochilas, cada uno con su mochila, la ropa. Éramos como 20 que íbamos a ir a la Malvinas. En ese momento nos iban a pasar a buscar los aviones Hércules que venían de Buenos Aires, de Infantería Marina, y otros más. Pasaban las horas y todo, y no lo pasaron a buscar. Estuvimos ahí, en Varias horas el de aeropuerto, espera. varias horas de espera. Después viene el capitán diciendo que el avión pasó de largo porque se enteraron de que estaban en una fiesta, los ingleses, no sé qué estarían festejando. Regresamos de nuevo ahí, yo hice Infantería Marina. Regresamos al pabellón y bueno, y ahí ya iba a prepararnos, ¿viste? Porque sabíamos que dentro de un mes sí venía la guerra. Así que de ahí empezamos a instruirnos, a preparar, lección de tiros, todas esas cosas, ¿viste? Así íbamos 2 veces al día, íbamos a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la tarde, ¿viste? Y ustedes muy jovencitos. Sí, yo tenía 20 años.
20 años tenía. ¿Y qué pensabas en ese momento? Vos sabés que yo lo tomé con calma. Sí, pensaba en mi familia, pero no. Pensé que era una obligación. Si me tocó y bueno, a luchar, a seguir y que sea lo que Dios quiera, ¿viste? ¿Tu familia cómo lo había tomado? ¿Cuál era el contacto que tenían? Y el contacto era solamente por cartas, llegaban las cartas nomás, ¿viste? Y tardaban a veces para darme las cartas, todo eso, ¿viste? Tardaban. Así que ese era el único contacto que podíamos tener, ¿viste? ¿Y en alguna de esas cartas qué te hacían decir? ¿Vos les respondías siempre? ¿Cuál era cada cuánto tenían? Lo que pasa es que las cartas llegaron mucho después. No lo dieron enseguida las cartas. En ese momento, digamos. En ese momento. No lo dieron las cartas porque quizás ellos pensaban que nosotros nos íbamos a poner mal o yo creo que estuvieron bien, ¿viste? No darnos la carta, porque a lo mejor si nos daban la carta, a lo mejor no hacíamos malas cosas o lo poníamos a pensar en la familia, y todo eso, así que por eso. Después sí nos dieron las cartas. ¿Después de cuánto tiempo? Y después de 2 meses, por ahí. Después de 2 meses sí nos dieron las cartas. Que fue algo muy lindo, por supuesto. Y yo tenía guardado unas cartas que me habían dado mi viejo, ¿viste? Todo. Y las perdí, no sé, en un tiempo, ¿viste? Que cuando vos te cambiás toda la mudanza, se me extraviaron. ¿Y qué recordás de esas frases, de esas palabras? Y yo recuerdo que me decían, dice, hijo, trata de cuidarte, que te haga caso, no te pongan en las escenas de mucho peligro, cuida tu vida, nosotros acá te vamos a estar esperando, todas esas cosas lindas, ¿viste? ¿Y en ese momento ya sabían que ustedes tenían que ir en una misión? Sí, ya sabían. ¿Cómo? No sé, pero se ve que a lo mejor me han mandado, no sé. Y a veces por las noticias se enteran, ¿viste? Que por la radio principalmente, porque la tele, sí había tele, pero era muy raro la comunicación en la televisión en ese entonces, ¿viste? La vocación mía fue, cuando en ese momento tuve un tiempo así, atrincherado, así se dice atrincherado, ahí en la Punta Loyola, y después tenía un pequeño hospital ahí mismo, nosotros en Infantería Marina, y pasaban primero por ahí, y los otros los llevaban en colectivo a los heridos, ¿viste? A algunos les faltaba una pierna, otro, ¿Te tocó ver todo eso? Me tocó vivir, sí. Me tocó. Y ahí fue donde empezó mi vocación, ¿viste? No me digas. Sí, ¿Eso sí. te movilizó? Me movilizó, sí. ¿Y llegaste a atender, a darle las primeras atenciones a muchos heridos que llegaron a ese lugar? Y empecé ahí con curaciones. Nos mandaban ahí el jefe de enfermera, los médicos así de ahí de la misma Infantería Marina, nos mandaban a los vendajes, todo eso, las curaciones. Y algunas veces tenían así, viste, ahí mismo hicieron una pequeña sala y tenían, lo dejaban ahí, viste, no, los que no eran tan heridos. Los demás lo derivaban todo y a otro lo derivaban al hospital zonal de Gallego. Que al día de hoy te resuena en tu mente, Gabriel, y que ese fue el punto que encendió esa llama, ¿no?, en la vocación de la enfermería. Sí. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? ¿Volviste a cruzar muchos de los que en ese momento habías atendido? No. ¿Con los que estabas ahí los conocías ya? No, nunca los conocí porque ellos eran parte de Buenos Aires y parte de Córdoba. Así que nunca los conocí. En ese momento los traté todos así, pero así de recordar los nombres, todo, jamás se me pasó por la cabeza o dirección donde vivía, nada, porque no te daba tiempo a nada, ¿viste? En ese sentido. Estabas enfocado en otra cosa. Enfocado en otra cosa, sí, claro. Sí. Así que nada. Como que habría otras prioridades en ese momento, ¿no? Sí, seguro, sí. Y el tema contanos cómo fue ese proceso, ese momento, ¿no? Porque por ahí muchos desconocemos. ¿Cómo era la alimentación? Ya lo decías, muy precario, el tema para todas las necesidades, pero ¿qué comían? ¿Qué alimentación le daban? Y lo que más nos daban era polenta, bien así con un pequeño tuco, bastante queso, después nos daban guiso de lenteja, por ahí a veces nos daban pizza, así que, y asado, olvídate. Claro.
No existía. No existía, porque era todo comida rápida, ¿viste? ¿Y las temperaturas en ese momento? ¿Cómo? No, las temperaturas eran 10 grados bajo cero, eran todo. Si bien teníamos por lo menos doble uniforme, todo eso que nos daban, ¿viste? Todo, pero igual principalmente en los pies, ¿viste? Claro. Te escarchaba. Se padecía muchísimo. Sí, sí. Mucho, nos tumíamos las manos. Los guantes no daban abasto, ¿viste? Los guantes esos que te daban. ¿Y cómo hacían para poder llegar a tener nuevamente la circulación, para poder tener movilidad? Y nos daban una botella de alcohol, nos daban, y con eso nos frotábamos la mano. Era la manera de... No, porque no podíamos hacer fuego. Porque si vos hacías fuego en la trinchera abajo, iba a dar motivo de que vos... entonces no, viste que se tenía que estar todo bajo, sin luz, apenas unas linternas, que en las linternas pues le ponía algo para que no alumbren fuerte, apenas para alumbrar lo que estábamos haciendo. Así. Y después de ese momento, ¿cuánto tiempo más tuviste y cuándo regresaste a Las Heras a ver a tu familia? Un año y algo estuvimos justo, que después ya que terminó la guerra, que fue en abril o en mayo, o el 2 de mayo terminó, parece, que no fue mucho. Y de ahí ya en octubre, el 2 o el 10 de octubre, ya lo dieron la baja, de 1982. Así que bueno, no, todo bien. ¿Y el reencuentro con tu familia cómo fue? Fue lindo. Fue lindo porque ellos, viste, con un abrazo, con un asado, te esperaban, viste, todo eso. En ese tiempo éramos nosotros muy, eran familias grandes, numerosas, que se juntan los primos y todo eso. Así que fue lindo. Y además me imagino que en ese momento era también preguntarte cómo la pasaste, ¿no? Cómo viviste todo ese momento. Fue mezcla entre alegría y tristeza, viste. Pero claro, linda, sí. Claro, porque nadie estaba preparado, ¿no? Creo que en ese momento no estabas preparado y no dimensionabas el punto en el que estabas. Sí, sí, seguro. Y después de ahí yo entré en el correo como cartero. Entré, o sea... ¿En el correo argentino? Acá, sí, acá de cartero. Y tuve efectivo, enseguida tuve efectivo. Será por la forma donde estuve, por lo que había pasado, ¿viste? Un primo mío, Landero, él era jefe mío, que había venido a Comodoro, me hizo entrar y tuve 5 años. Renuncié y me fui a estudiar a Gallego, enfermería. Dije, no, me voy, ya que no puedo hacer medicina, me voy a Gallego. Me fui a Gallego. Y en 1989, en diciembre, me recibí. ¿Era en ese momento el lugar más próximo, más cercano para poder formarse en la enfermería? Sí, sí. Más cerca, porque ahora está bien la Universidad de Enfermería en San Julián, ¿viste? Y ahora se hace todo online, también puede hacer, y tenés que ir a rendir a San Julián. En ese tiempo tenías que irte, sí o sí. Y mientras te ibas formando, ¿siempre tuviste presente de cómo nació toda la historia de la enfermería? Y sí, fue todo eso, por todo lo que vi en el tiempo de guerra, y después que siempre me gustó la medicina, siempre me gustó, así que... ¿Y una vez recibido la enfermería, venís a trabajar en la Sera o vas a otro lado? Me vine para acá. Acá estuve un año y yo, viste que en Gallego te hiciste muchos amigos, todo eso. Y quería irme a Gallego, pero no me daban porque acá me hacían falta, viste, ¿no? Y que tenía que hacer la posibilidad, si conseguía uno de Gallego que se quiera venir para zona norte, ahí sí me daban el traslado para allá. Y justo en un traslado de un paciente que llevamos de acá a Gallego, encontré con una enfermera y le dije, o sea que yo me quiero ir a Truncao, me dice, yo extraño Truncao. Y bueno, hagamos los pasos, así que hicimos así los trámites, todo, y enseguida salió, así que ella se vino para Truncao y yo me fui para Gallego. Y en Gallego estuve como 10 años. Después que se enfermó mi vieja de cáncer, bueno, la llevé para allá, la hice operar y me vine para acá, ¿viste? Por ella, ¿viste? Y bueno, ya me vine y ya me quedé acá, ¿viste? ¿Y acá ingresaste a trabajar en el hospital de la Sera? No, vine ya, como yo ya estaba trabajando, ya vine directamente, no hubo ningún problema porque por atención familiar, ya, así que el pase me lo dieron. ¿Y cuando empezás a trabajar acá, lo haces en el viejo hospital, digamos, en lo que hoy es la escuela especial? En el viejo hospital.
¿Y qué recordás de haber trabajado y de seguir haciendo, porque es una gran vocación? Y allá recuerdo, bueno, el doctor Fernández era una eminencia. Su elegancia, su forma de trabajar, su vocación, mucho respeto se le tenía. Bueno, si vos vas acá al mismo hospital, la limpieza siempre fue intacta, tanto en el hospital viejo como en el hospital nuevo. Y la atención, sí, era distinta, ¿viste? Porque acá no había muchos médicos que era solamente el médico de cirujano, había uno solo, creo que era el doctor Calabrese, el doctor Deme también estuvo ahí en ese tiempo, el que fue intendente con la señora también estuvieron trabajando, y era otra cosa, era mucho contacto con los pacientes, porque acá tendría que tener partos, si tenía que estar en cirugía, estaba en cirugía, si tenía que estar en guardia, estaba en guardia, en vacuna. No es ahora como vos estás en un lugar fijo que o pertenece a cirugía solamente, circuito cerrado, o guardia solamente, internación, vacunación, o maternidad, todo eso. Ahora cada uno es sectorizado, ¿viste? Claro. Si bien toda la teoría, todo, ¿viste? Pero vos te vas haciendo a medida que vas trabajando y vas teniendo nuevo conocimiento, todo. Y eso te va haciendo, ¿viste? ¿Y con qué historias? Seguramente historias, te encontraste con muchas en el ámbito de la salud, historias de pacientes que llegaron en situaciones a veces también de estar solos, gente del campo, distintas historias y situaciones. Sí, bueno, en el hospital viejo me tocó atender un parto en la cama, así que atendí el parto en la cama. En el hospital nuevo se me hizo un parto en el ascensor. No me digas. Y iba la doctora conmigo y el único que tenía guante era yo. Así que recibí los vos, pues yo no me traje guantes, así que el único que tenía guantes, así que recibí el bebé en el ascensor, hasta que llegué arriba, ¿viste? Así que esas historias son lindas y hermosas. A mí los partos parece que me tocaban a mí nomás, ¿viste? La urgencia, todo eso, porque, bueno, gracias a Dios nunca salió nada mal, ¿viste? Después íbamos por el pasillo también, ya llevando en el hospital acá nuevo. La llevaba yo a la señora en la silla de ruedas ya para hacer la parto. Y la ginecóloga y la obstetra iban a la tarde conversando, venían hasta largo. Y yo entré y la señora me dice, ya no doy más nomás. Y en la silla de ruedas se me nació el bebé. Así que estaba manoteando la caja yo para cortar el ombligo y todo. Claro. El bebé enseguida lloró, venía con un circulado con el cordón, todo. Pero y cuando sintieron llorar al bebé, corrieron enseguida. No podían creer que ya lo tenía yo en pleno trayecto. Ya lo tenías en brazos. Ya lo tenía, sí. Qué increíble. Y además, Gabriel, creo que todo ese hilo conductor, el de recibir la vida, de cómo vos un poco te llevó a tu nacimiento también, ¿no? Sí, el hecho de haber nativo de Las Heras, el haber nacido en Cañadón, en plena ruta. Sí. En la ambulancia. En la ambulancia, sí. Así que bueno, son anécdotas lindas, ¿viste? ¿Y qué cosas te marcaron de la enfermería de tantos años? Porque ya sos enfermero jubilado ¿hace cuánto tiempo? Y ahora, 1 de julio, son 8 años. ¿Que me marcó? Bueno, esas cosas sí me marcaron, son cosas lindas de experiencia, ¿viste? Después hubo un accidente grande en Hospedales, que hubo el transporte con gente ya que venía para el pueblo y un coche que iba para Sarmiento, se ve que iba bastante ebrio, iban como 4 iban. Y en el medio los chocaron de frente. Eran como que ya iban casi a la noche. El auto lo sacó limpito al techo. Y a los 2 de adelante lo decapitó directamente. Esa fue la impresión que tengo más, que nunca se me olvida. Qué terrible. Que nunca había visto. Claro. ¿Y te tocó asistir ahí? Me tocó ir ahí en la ambulancia con el médico. Qué increíble. Fue tremendo. Fue muy fuerte, muy fuerte. Sí. Muy choqueante ese momento. Muy choqueante. Un accidente horrible y nunca había visto 2 personas decapitadas, ¿viste? Así. Claro. Así que
esa es una. Y la otra me tocó en el tiempo cuando se ahogaron esos 3 chiquitos y un petrolero, donde está la pirámide, que acá atrás eran ¿cómo es? El matadero municipal. El matadero municipal, atrás había una laguna. Una laguna grande. Y no sé si vos sentiste nombrar de que se ahogaron, viste, 2 chicas, 3. Sí. Me tocó ir. Y me dice, la gente decía, pero están ahí, tiraste. Yo no me podía, hasta que no vengan los bomberos, no me podía meter. Una que no sabía nadar y otra que peligraba mi vida igual, ¿viste? Claro. Y sabiendo ya, viste, cómo estaba todo eso. Así que vinieron los bomberos, todo. Y el hombre, de él no se dio cuenta. Él iba con ese, ¿cómo ese mameluco que tiene algodón? Térmico. Claro, mayor absorbancia de... Al tirarse, no pudo subir para arriba, ¿viste? Claro. Se absorbió y quedó abajo, ¿viste? También. Así que fue tremendo. Qué terrible, Un lío, ¿no? Una tragedia. Una tragedia en el hospital, la tragedia más grande que me ha tocado este sábado. Y son cosas que marcan a una sociedad, ¿no? Sí, a la comunidad seguro. de Las Heras. Sí. En otros tiempos y que por ahí uno muchas veces no está preparado. Claro, sí, no está. En esas circunstancias no, ¿viste? Pues si no, uno tenía que haber ido a natación, no tenía que saber, ¿viste? Claro. Pero nunca lo pensaba, ¿viste? Eso nunca lo pensaba, ¿viste? Y me imagino, Gabriel, que bueno, siempre fuiste el orgullo para tus viejos, ¿no? Porque después de haber pasado por diferentes circunstancias de la vida. Sí. Y yo a veces siempre cuando venía mi vieja, yo jamás lo que haya ocurrido, lo que haya visto en el hospital, jamás le conté a ella. Eso quedaba para mí secreto profesional. A nadie le conté. Porque son cosas internas, son cosas muy delicadas, todo eso. Así que en ese sentido siempre tenía mucho respeto, ¿viste? Y al día de hoy, bueno, formas parte de lo que es un poco el círculo de descendientes de antiguos pobladores. Sí. ¿Cómo te sumaste? Y Julia me llamó. Así que como mi mamá, ella fue una de las antiguas pobladoras, mi tía, que todavía vive, tiene 86 años, Azucena Cuello, y ella fue una de las primeras fundadoras, junto con Julia y todo. Y mi mamá también integró ahí en ese grupo. ¿Pertenecía ahí? Sí. Y porque la mamá de mi mamá, ella nació acá en 1920, una de las antiguas pobladoras. ¿Cómo se llamaba? Ella, Juliana Mancilla. Que ahí está una calle de ella, nombre, Juliana Mancilla. Y el esposo, que era mi abuelo nació en 1911 y él era policía, fue comisario de acá, pero en ese tiempo era la policía federal, se le decía, que tenía sables, no andaban con pistolas, sino tenían los sables y rebenques y andaban a caballo. Ah, claro, la policía de otros tiempos. Sí, de otros tiempos. De otras épocas, ¿no? Yo me acuerdo que él estaba y cuando andaba a caballo a las 8 de la noche en la plaza, en las calles, no quedaba nadie. No quedaba nadie. Chicos así, menor de edad, nadie, todos a sus casas. Y lo veían a él y saber cómo salían. Era el terror. Le tenían. Pero él nunca fue violento ni nada, solamente así. Era el respeto. Era el respeto. Se respetaba mucho claro. En ese tiempo. Mucho a la policía, se respetaba mucho a los docentes. Había mucho respeto. Es diferente la enseñanza. No había tantas tecnologías. Ahora la tecnología empezó a estropear toda la mente y todas las cosas como se están dando, ¿viste? Sí. ¿Y todavía seguís ejerciendo la enfermería? A veces algo, sí. Me ocupaba así para atender a gente con cáncer, viste, que como ya tuve la experiencia con mi vieja, mi viejo igual, los dos. Ya tenía todo, viste, que no ya el trato, la experiencia, la medicación, todo lo que sea, viste. Y me busca, pero ahora ya trato de no porque será que ya la edad, todo, y ya que me pongo mal, en vez de yo, entonces no quiero, sí, algo inyectable, todo eso por ahí, lo que se necesita, pero ya cuidar pacientes ya no, ¿viste? Claro, tratas de preservar tu salud. Sí. Y disfrutar un poco más, ¿no? Claro, porque es un poco también disfrutar un poco más de este proceso. Ya fue, se te enfrió la Se enfrió el agua, sí. Pero porque la charla está tan interesante, Gabriel,
que hace que estas historias, anécdotas que te ha tocado vivir, creo que mucha gente la podrá recordar, ¿no? Sí, si bien yo no soy mucho de contar mi historia, todo, mi vieja sí, he contado a mi viejo, pero yo casi con amigos todo nunca charlé de Siempre todo tuviste esto. un perfil bajo. Sí. Me gusta tener un perfil bajo. Así es. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden en Las Heras el día de mañana? Mira que los otros días Sí. participamos del aniversario del centro de residentes y todos nos quedamos con esa última frase de cómo nos gustaría que nos recuerden el día de mañana. Y cómo me gustaría, y bueno, por la forma de ser nomás, la forma de ser y el tiempo que uno pasa, viste, todo. Eso nomás, ¿no? Sencillo. ¿Y cuál es tu mensaje para los jóvenes, para la comunidad de Las Heras? Porque sos una persona que vivió diferentes etapas en su vida. Y un consejo sería de que le hagan caso a sus padres. Que los padres siempre van a tener la razón y si le dan un consejo es por el bien de ellos. No es que le prohíben algo malo o lo que sea. Es por el bien de cada uno de sus hijos. Eso sería lo fundamental. Sin duda que sí, sin duda. Los valores, ¿no? Los valores, sí. Y el sentido de pertenencia, siempre. Sí. Gabriel Gerardo Mardones, infinitamente gracias por esa historia, esa rica historia que acabas de compartirla con Tierra Lejana Sur. Muchas gracias igual a vos por venir. Así, gracias. Hasta otro momento. Ya, hasta otro momento.